Buenas tardes, sean bienvenidos a un nuevo programa de Inconsciente Colectivo. Hablamos claro de salud mental y hoy la tenemos a la psiquiatra, la doctora Laura Tamarit. ¿Cómo te va, Laura? Todo bien, todo bien. Gracias, Pablo, por la invitación de nuevo. Tranqui. Bueno, Laura, vamos a abordar este tema en particular que sería, bueno, ansiedad, depresión y cuándo las medicamos, cuándo considerás que sería necesario vos desde tu ámbito. En el caso, empecemos por la depresión, ¿te gustaría? Bueno, por lo que vos quieras. Empecemos por la depresión. La depresión en realidad es una enfermedad sistémica, hay que tener en claro que no es una simple tristeza. Sí, se le confunde mucho a los chicos, sobre todo a los pacientes, como que dicen, estoy de depre. Sí. Pero bueno, estoy bajón, ¿no? Bueno, se ha hecho como un término como para decir estoy triste. Exactamente. Pero bueno, la tristeza sería como algo reactivo a una situación que pasó, que se llevó una pérdida, esto, lo otro, perdí un trabajo, algo normal. Y la depresión ya sería un cuadro. Sí, la depresión, digamos, ¿en qué te quiero decir que es como una enfermedad sistémica? Hay una afectación en un montón de cosas que no tienen que ver solamente en el ánimo. Por ejemplo, está afectada la calidad del sueño, puede ser que duerman más o que duerman menos, la alimentación suele estar afectada, entonces la persona puede aumentar de peso o puede bajar de peso. El pensamiento... ¿Más cuánto de sueño sería como llamativo? No necesariamente hay un parámetro específico, además no es que yo te diga, pero ponele, una persona que habitualmente duerme 5, 6, 7 horas, ponele, ¿no? Y se puede levantar para ir a trabajar, un día se levanta o se despierta y no se puede levantar. Claro. ¿No? No anda el arranque, no andan las ganas, no anda nada. No anda nada, ¿sí? Se pierde la voluntad. O la voluntad disminuye de manera notable. Bien. ¿Sí? Se pierde la capacidad de hacer ciertas actividades de la vida diaria, como le decimos nosotros, ¿sí? Hasta llegar al colmo de que hay personas que, por ejemplo, no se pueden bañar, no se pueden lavar los dientes. Sí, ese es el pico como ya depresivo. Exactamente, sí, ese es el pozo más marcado. Entonces, sí creo que es importante entender que se afecta todo, ¿sí? No es que solamente se afecta el ánimo. Claro, por sistémico querés decir que no funciona en el trabajo, no funciona ni para dormir, ni para comer. Ni para comer. Bueno, el ámbito sexual también muchas veces está afectado, ¿sí? Entonces la libido desaparece. O si hay algo de libido, por ejemplo, tienen muchas dificultades en tener un orgasmo. Yo creo que ese es como el sumum, ¿no? Digamos, como que nos permite entender, digamos, cuánto afecta. Bien. Hay personas que, por ejemplo, te describen que hay una alteración en la percepción de los colores. ¿Sí? Que los ven como más opacos, entonces cuando se empiezan a dar cuenta, cuando empiezan a mejorar y dicen, bueno, el verde es más brillante o ¿sí? Es así que no lo había escuchado, sí. Che. Me tomás por sorpresa con eso. El tiempo pasa más lento para esas personas. Eso sí lo he escuchado largo, bastante, sí, bastante. ¿sí? Entonces creo que por eso... El domingo. Bueno, pero el domingo es algo bastante Está bien, pero al depresivo se le hace eterno. Es un mes el domingo a la tarde. Y lo que a nosotros más nos preocupan son las alteraciones del pensamiento. Perfecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este tipo de trastorno o de padecimiento lo que suele aparecer son lo que nosotros llamamos ideas de ruina, ideas de desesperanza. ¿Qué es la idea de ruina? La idea de ruina es esto de que tengo la sensación de que no soy suficiente, por así decirlo. ¿Sí? Sí, se habrá escuchado decir soy un inútil. Exacto. Y la idea de desesperanza es esto de esto no va a cambiar nunca más. Claro, no hay salida. ¿Sí? No hay salida, ¿sí? Y ahí lo podemos llevar a otras, digamos, a cuestiones como mucho más profundas y mucho más graves, como por ejemplo la idea de muerte, ¿sí? Que muchas veces aparece, pero no todas las veces aparece. No todas las veces ¿Sí? y siempre aparece asociada cuando ya no hay como esta idea de que no hay salida. Exacto. Cuando perdemos un poquito ese. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que habitualmente hacemos? Como psicólogos, como psiquiatras. Habitualmente lo que tenemos que hacer primero, como en cualquier cuadro, es descartar toda la patología orgánica. ¿Qué quiere decir? Todo lo que no sea psiquiátrico de base que me la pueda justificar. Perfecto. O sea que ahí tenemos las cuestiones endocrinas. Exacto. Creo que vitamina D también. Vitamina D puede generarlo. Anemia. Por ejemplo, anemias, trastornos de la tiroides, ¿sí? Algunas cuestiones muy puntuales que tienen que ver con enfermedades clínicas un poco más graves y procesos inflamatorios.
Algunas enfermedades tumorales o infecciosas tenemos que descartarlas, ¿sí? Claro, hay que descartar todo eso. Hay que descartar todo eso. Médico que haga que el cuerpo se caiga. Exacto. Y parezca una depresión. Y parezca una depresión, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos más frecuente que descartar nosotros en San Juan? Por suerte en San Juan tenemos exceso de sol, entonces la falta de vitamina D, si bien hay muchas personas que la tienen, pero nada, con una salida al sol en enero. Con una salida al sol en enero tenemos una reserva para todo el año, ¿sí? Es como un sol bastante potente, sí. El sanjuanino. Pero bueno, lo que sí tenemos que descartar, toda la cuestión tiroidea, que no tenemos que dejar de pensar que como estamos lejos del mar, no tenemos el yodo, hipotiroidismo, que hace que nos sintamos cansados. Exacto. Las anemias, que pueden ser de muchos orígenes también, tienen mucho que ver, como vos decías, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nos falta el hierro, lo que sentimos es, yo les digo a mis pacientes directamente, perdónenme la gente que me va a escuchar, es no me llega el agua al tanque, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puedo pensar. En el hipotiroidismo también, igual. Sí, no puedo pensar, no puedo coordinar, no me puedo levantar, me duelen las piernas, no me puedo concentrar. Entonces, sí creo que es muy importante pensar que estas cosas hay que descartarlas. Claro. Y como uno dice, no existe antidepresivo ni terapia que se pelee ni con el hipotiroidismo ni con las anemias. No. ¿Sí? No, hay que decirlo. Está muy bien como lo estás expresando, que se pelee contra eso, o sea, que no hay nada. Sí, porque por ahí te dicen con terapia solamente vamos a andar, me dicen a mí, y si tenés un hipotiroidismo y no, ¿qué vamos a...? ¿Vas a conseguir que tome la hormona tiroidea en tiempo y forma? Sí. Eso sí. ¿No? Claro. A muchos les cuesta. Sí, muchos les cuesta, ¿sí? Entonces, digo, asimilar cuesta. Exacto. Como cualquier enfermedad crónica. ¿Sí? Las enfermedades crónicas no son fáciles. No. ¿Ah? Sí. No, Para nada. Me parece que es muy importante esto, ¿no? La depresión es una enfermedad sistémica, a veces son episodios aislados, a veces son episodios que se reiteran a lo largo de la vida, a veces forman parte de algo un poco más grande, que es un trastorno bipolar. Entonces, digo, es importante considerar que un episodio depresivo es algo a lo que uno tiene que prestarle atención, no es falta de voluntad, no es falta de ganas, no se va a mejorar la persona diciendo, che, dale. Échale ganas. Échale ganas, no se va a mejorar. No, ¿sí? Para nada. Ahora, también es importante tener en cuenta esto del trastorno bipolar. ¿no? Sí. ¿Sí? Porque es un trastorno que, digamos, si yo le doy un antidepresivo, por ejemplo, puedo hacer que tenga lo que nosotros llamamos un switch maníaco, entonces vamos a tener que ahí tenerlo más controlado. Claro. ¿Sí? Pero volviendo al eje de la pregunta, o sea, ¿cuándo como para que la gente más o menos tenga un mapa? O sea, sé que tenemos dentro de salud mental como todo este abanico de que puede ser bipolar, esto, que lo otro, pero ¿cuándo desde lo orgánico, o sea, si ya descartamos lo otro? Sí. ¿Cuándo ya podemos decir, bueno, vamos a ver qué pasa con una medicación, hacemos una consulta con un psiquiatra, como para que la gente más o menos tenga un mapa? Y cuando hay una gran afectación en la vida diaria, no nos podemos olvidar que es una de las principales causas de discapacidad o de incapacidad laboral, la depresión. Entonces, digo, si yo pongo a alguien o sostengo la depresión mucho tiempo, voy a poner en riesgo también el laburo de esa persona. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no usarlo? ¿Sí? Claro, ¿Por qué no usarlo para permitirlo correrse de ese lugar? Porque, entonces, por ejemplo, si hay ideas de ruina y desesperanza y algunas alteraciones conductuales, como por ejemplo no poder bañarse, no poder ir al trabajo, no poder ir al colegio, y bueno, uno considera claramente la medicación. ¿sí? Perfecto, o sea, clínicamente significativo, como siempre se ha dicho, o sea, que vendría a ser eso, que se ve afectada la vida normal del paciente, y ya como en llegada a la funcionalidad en donde ya no puede ir a trabajar o se ve afectada también por las decisiones. Exacto. ¿Sí? Hay una, digamos, cuando la dinámica familiar se empieza a desintegrar también. Claro. ¿Sí? Es importante medicarlo, porque nos vamos a quedar sin el grupo primario de apoyo. Y sí, lo que pasa es que sí, hay muchos que los lleva hasta el divorcio. Sí. Porque, bueno... A perder vínculos con un montón de gente. Es que no llegan a tiempo, digamos, antes de perder el vínculo no llegan. Exacto. A la terapia, a la medicación, no llegan a tiempo, entonces, bueno. Entonces sí me parece que es importante eso, ¿no? Digamos, cuando tenemos la red, es importante intervenir porque nos permite seguir trabajando en red. Claro. ¿Sí? Cuando tenemos el familiar, el contexto que nos ayuda como a que lo sostengan al paciente, que lo contengan. Y lo que siempre se necesita es que
trabajar con la familia, trabajar con los amigos, trabajar con el empleador, por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vemos es que muchas veces se pone en duda, te habrá pasado más de una vez, ¿no? Que se pone en duda, por ejemplo, un certificado por depresión. No, sí, eso sí, siempre, ¿entendés? Sí. Sí, incluso creo que todavía hasta el día de hoy es como, no hay algunos trabajos que se nos escapan, digamos, de esos certificados y deberían estar incluidos. Exacto. Porque, por ejemplo, el docente, bueno, sí puede presentar un certificado, pero hay otros ámbitos en donde te dicen, caigo con un certificado acá. Hoy por hoy en la parte privada es un poco más complicado para sostener esos puestos. Es muy complicado. ¿Sí? O, por ejemplo, si hay un arma en juego, por ejemplo, ¿no? Digamos, claro, no, bueno, ahí ya estamos hablando de un riesgo enorme. Mucho. Entonces, digo, ¿por qué? ¿Cuándo medicar? ¿Cómo medicar? Ya es un trabajo muy artesanal. Sí. ¿Sí? Tal cual. Entonces, se ve afectada la funcionalidad de la persona. Exacto. Ahí nos vamos para la medicación. Exacto. Dijiste, relativo al sueño, más o menos, la memoria. Empieza a funcionar mal, la atención. Y la memoria, es que la atención y la memoria en la depresión están totalmente alteradas. Totalmente alteradas. La memoria porque está alterada la atención. Digo, si yo no puedo mirar, registrar, si yo no puedo registrar, no voy a guardar. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante en las personas mayores de 55 años, 50, 55 años, que tienen un primer episodio depresivo, hacer todo un estudio, digamos, y acompañarlo con estudios neurológicos, porque es una edad de inicio rara. ¿Sí? Entonces digo, yo tengo que descartar la posibilidad de algún tipo de alteración más orgánica cerebral o una demencia de inicio temprano o algo así. Muchas personas con demencia tienen registros en su historia de episodios depresivos. ¿Sí? Entonces digamos, hay que considerarlo. Hay que considerarlo. ¿Sí? Si el primer episodio depresivo es después de los 50 años, y no está asociado en un contexto socioambiental complicado, como puede ser una persona, por ejemplo, que perdió el trabajo. Claro. ¿Sí? Digo, una persona que perdió el trabajo, se perdió la casa, se separó, todo junto, hace un episodio depresivo, entre comillas. ¿Por qué? Porque es reactivo a lo que le está sucediendo. Perfecto. ¿Sí? Laura, vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida seguimos con Inconsciente Colectivo. Hablamos, claro, de salud mental y vamos a preguntarle por la ansiedad en el bloque que viene. Vamos al corte, señor director, gracias. Bueno, y continuamos con Inconsciente Colectivo. Estamos con Laura Tamarit, acá haciéndole todas las preguntas que se puedan, sobre todo enfocándonos en las preguntas que, bueno, que por ahí yo siento que en la casa les pueden llegar a servir. Ahora nos iríamos al tema de ansiedad. O sea que yo creo que si teníamos un público para el primer corte, ahora tenemos otro para el segundo. Ya hay unos que están en los dos. Exactamente, que se quedaron en el corte. En los dos públicos están incluidos. Pero bueno, el tema de ansiedad, medio como que veo que se ha desvirtuado un poco en redes. Y habría que encuadrarlo como en unos ciertos lineamientos como para que sea esto un poquito más serio, ¿no? Sí, creo que cometimos el error nosotros adultos de ponerle la palabra ansiedad a todo aquello que no podemos controlar y que tiene que ver con, por ahí, pensamientos un poco acelerados, con sensaciones de cuerpo, somáticas, ¿sí? Pero no siempre es patológico. Digamos, la ansiedad es como una reacción de lucha, si se quiere, que no termina a ser, pero es anticipatoria, que nos prepara para ciertas cosas, ¿no? Como venir, por ejemplo, al programa, ir a rendir un examen, tener una entrevista de trabajo, son situaciones que nos generan cierta ansiedad y donde uno se prepara, ¿sí? Y después pasado sigue. ¿Cuándo es patológico? Cuando empieza a afectar, como la depresión, ¿no? Digamos, no es tristeza, afecta lo cotidiano. Bueno, la ansiedad es patológica cuando empieza a afectar las actividades de la vida diaria de la persona. Entonces, no puede rendir, no puede ir a una entrevista de trabajo, o llega 3 horas antes de la entrevista de trabajo y espera, ¿sí? Afuera. Me parece que... Sí, y sería como un estado de prepárate que va a pasar algo peligroso, prepárate que va a pasar algo peligroso, pero hasta el infinito. Hasta el infinito, pobre. Entonces, sí creo que es importante esto, ¿no? Digamos, la ansiedad tiene síntomas físicos y tiene síntomas mentales. Los síntomas físicos es esto, ¿no? Es la sensación de falta de aire,
por ahí palpitaciones, que la palpitación no es nada más que el percibir el latido del corazón, que no tiene que ver con un aumento de la frecuencia cardíaca, pero las personas lo viven como si estuviera muy acelerado. Y una cosa lleva a la otra. Y a veces es la percepción, la autopercepción del latido del corazón que hace que yo me ponga más ansioso y si yo empiezo acelerando. A pensar que me va a dar un infarto y va a estar medio complicado, ¿sí? Si me lo creo. Exacto. Bueno, lo cierto es que hay una alteración en la percepción, ¿sí? Todo se ve un poco como una amenaza y ahí empezamos a tener también los otros síntomas como esto, ¿no? Como la sensación de catástrofe, de que yo no voy a poder con esta situación, que a mí, me va a ir mal, o algo terrible va a pasar. Va a pasar, sí, siempre. Sí. Entonces, es muy importante entender que la ansiedad en cierto grado es fisiológica, lógica, esperable y necesaria, ¿sí? Y por el otro lado la tenemos patológica. ¿Cuál es el error que hemos cometido? Tal vez de enseñarle muy pronto a los chicos a hablar de ansiedad. Sí, porque ya ante un examen te dicen tengo ansiedad, venía el mundial tengo ansiedad, era todo ansiedad, entonces ya se divirtió la palabra. No, y además empezamos a permitir ciertas conductas evitativas, ¿sí? Para evitar esto que en realidad lo tenemos. Lo tenemos todos, o deberíamos tenerlo en la gran mayoría. Sí, un monto de estrés normal. Exactamente, ¿sí? Entonces, bueno, yo siempre me he hecho la culpa como adulta, creo que los adultos somos responsables de gran parte de esto porque, no te pongas ansioso, no te pongas nervioso, quédate tranquilo. La otra vez estaba en la calle y una mamá le decía, te pusiste muy ansioso en la prueba. Un nene de 7 años, ¿viste? Vos decís, ya está listo, ya incorporó la palabra ansiedad a su léxico, ¿sí? Y son muy chiquitos. Sí, ya ansiedad y depre ya se usan como... Entonces, creo que es muy importante eso. ¿Cuándo medicamos la ansiedad? Cuando empieza a tomar lo mismo que cualquier otro, cuando empieza a tomar grandes aspectos de la vida cotidiana, ¿sí? Hay diferentes maneras de medicarlas, cada uno de los médicos psiquiatras tenemos diferentes maneras de abordarla y también siempre es necesario descartar lo orgánico. Bien. ¿Sí? ¿Qué puede ser orgánico? ¿Hipertiroidismo? Hipertiroidismo, por ejemplo, algún tipo de arritmia, por ejemplo, arritmias cardíacas. Es necesario, por eso muchas veces los psiquiatras mandamos al cardiólogo y decimos, tenés que hacerte un control con el cardiólogo. Y también es cierto está bueno entender que hay medicación cardiológica que se puede usar para algunos casos puntuales, sobre todo para fobias específicas. Entonces las fobias y los trastornos de ansiedad vienen de la mano porque la sintomatología es muy parecida. Perfecto. ¿Sí? Fobia específica a que te vaya a pasar algo relacionado al corazón, que justo la medicación del cardiólogo. Por ejemplo, una fobia a viajar en avión. ¿Sí? Específicamente eso, ¿me entendés? Entonces voy a decir, tiene que viajar en avión. Bueno, yo puedo mandarlo al cardiólogo y preguntar si puede tomar tal y cual medicación para poder viajar en avión sin dormirlo demasiado al paciente, porque el vuelo no dura 10 horas hasta Europa, sino que dura 2 horas hasta Brasil, entonces no lo voy a poder medicar tanto, por ejemplo, ¿sí? Y además, ¿por qué? Porque todo lo previo, cuando yo uso medicación psiquiátrica, hace que la persona esté más enlentecida. En cambio, si yo hago que no se disparen todos los síntomas, ¿sí? A través de un bloqueo, a través de esta medicación, permito que la persona funcione mejor, ¿sí? No se disparan los síntomas físicos y como no se disparan los síntomas físicos, no se disparan los síntomas mentales. No la tenía esa tan específica para el avión, pero la verdad que está bastante interesante. Claro, para que vaya, bastante funcional y no se le pase el vuelo. No se le pase el vuelo, no se pase el transbordo, no tenga problemas en el me dio una medicación la psiquiatra para la ansiedad y estaba así, con el bolso acá. Así que no fui a Brasil. Claro, exactamente. Entonces son cosas que uno puede hacer. Por eso es tan importante que el equipo de salud mental trabaje de manera interdisciplinaria y con otras especialidades también, ¿sí? No solamente psicología y psiquiatría. Claro, acá lo del cardiólogo me tomaste por sorpresa, no lo sabía. Sí, entonces, por eso, son cosas como muy específicas. Decir, tengo que viajar y le tengo miedo, pero tengo que ir teniendo una reunión, porque muchas personas van y tienen que ir trabajando en el vuelo, por ejemplo. Sí, es verdad. Entonces, son cosas que uno puede hacer y trabajando con el cardiólogo y viendo cómo se puede manejar.
para una cuestión específica. Dentro de los síntomas, los que dicen los síntomas secundarios tan temidos y esperados, bueno, lo de la adicción ya lo he abordado en varios programas, así que... Sí. Pero bueno, no generan adicción si están bien usadas las medicaciones, podríamos decirlo así, resumidamente. Y en el caso de la ansiedad, ¿qué síntomas secundarios, qué efectos adversos podemos esperar que no sean o sea, como para que la gente salga del prejuicio o entre en el prejuicio bien, claro, en algo real? Decíanse. A ver, creo que es muy importante, digo, la ansiedad patológica no es inocua. ¿Sí? Digo, yo no voy a poder prestar atención a algo si tengo un gran monto de ansiedad. Sí. No, es bastante... Entonces, por ejemplo, si yo estoy manejando con un episodio de ansiedad, voy a ser un peligro. Sí. O sea, digo, no es lo ideal. No es lo ideal. Digo, la ansiedad no es inocua, la alteración de la percepción, como te decía, la alteración de la concentración, la alteración de la memoria también está. Por la alteración de la percepción, como para que la gente más o menos las luces, los ruidos, por ahí pacientes me han dicho como que siento que los autos se me vienen encima. Sí, o que la escalera se hace muy larga. Claro, ¿sí? Entonces es una alteración bastante pronunciada, Sí. no es cualquier cosita. Exacto, entonces sí creo que es importante entender que no es que yo te voy a dar algo de medicación y te voy a generar algo y lo otro no te va a generar nada, no, Claro. los dos estamos alteramos. De alguna manera todo tiene su lado B o su lado oscuro. Pero en el lugar donde estábamos ya era no era el lugar ideal. No era el lugar ideal. Que es lo que yo trato de explicarle a mis pacientes. Es como si yo le tuviera una bronquitis bacteriana. El tratamiento específico probablemente tenga que ver con un antibiótico, pero si yo no le bajo la fiebre, el malestar va a seguir. Entonces, muchas veces, ¿qué se hace? Se usa un ansiolítico en una dosis baja, la dosis necesaria, y se usa el antidepresivo o se usa, por ejemplo, un antipsicótico en una dosis muy bajita para permitirle mejorar el funcionamiento en lo cotidiano. Y después se va bajando la dosis del ansiolítico y debería desaparecer. Claro. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto tiempo? Y muchas veces depende de las necesidades del paciente. ¿Sí? No menos de 6 meses. No menos de 6 meses, perfecto. ¿Sí? No menos de 6 meses. En una depresión, no menos de 6 meses, 9 meses. Claro. Tenemos que pensar que un antidepresivo, por ejemplo, funciona empieza el efecto esperado. Entre las 4 y las 6 semanas. Yo voy a empezar a verlo. Eso es importante porque por ahí pacientes me han dicho, no siento nada con el antidepresivo. Yo le digo, pará, llevas 3 días tomándolo. Si fuera la píldora mágica, ¿sabés cómo la tomamos todos los días? No, yo sería millonaria. Claro. A ver, tome, listo. $100.000, vamos. Claro, el tema es ese, ¿viste? Esperar. Bueno, pero ahí es donde en la depresión y en la ansiedad aumenta. ¿Por qué? Porque lo quiero ya. No, claro, sí, por ahí. Lo que pasa es que también vienen de unos estados de pobre gente. Exacto, entonces, sí, el efecto del ansiolítico es casi que automático y uno le permite tolerar esta espera. ¿Sí? Claro. O sea que nos baja, digamos, más rápido el ansiolítico. Exacto. El antidepresivo tarda más de efecto. Tarda más. Efecto secundario del antidepresivo, antes que nos quedan 2 minutos. Tienen aumento de peso, la gran mayoría. Algunos hacen dormir, otros no. Alteran la libido, pueden alterar el tema de la eyaculación en los hombres y llegar al orgasmo. Entonces digo, es medicación donde hay que trabajar y hay que trabajar muy bien. Todo depende del perfil del antidepresivo, pero hay que trabajarlo muy bien y acompañar al paciente para tolerar estos síntomas y ver por dónde vamos, ¿sí? Perfecto, Laura. Pero sí me parece que es muy importante hablarlo. ¿Viste que siempre se nos queda corto el programa? Sí. Necesitamos un programa de 1 hora. Laura, un gusto tenerte. Un gustazo haber venido de vuelta. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar del otro lado. Esto fue Inconsciente Colectivo. Hablamos claro de salud mental y nos vemos el sábado que viene por Canal 8.